Mm. Bueno, vamos a comenzar entonces la primera clase de Pentateuco, que sería una clase introductoria al Pentateuco. Y les dejamos en sus manos tres materiales. Uno es el concepto bíblico de la palabra ley o Torá en el Antiguo Testamento hebreo, para que lo podamos leer. Es breve, es de un erudito adventista que siempre se me olvida el nombre, de España, que sacó el doctorado en Andrews, y él se ha especializado en el tema de la ley. Bueno, a Rodrigo le puede interesar el libro de él, se lo puedo prestar después. También dejamos otro material que es hacer de un diccionario teológico del Pentateuco, que es lo mejor que hay en diccionario teológico al presente, y donde habla la parte de la autoría, el autor del Pentateuco, y también acá habla de la alta crítica, para que tengamos una idea general de lo que se ha dicho respecto a la autoría del Pentateuco. Y lo último que tenemos acá, de un teólogo adventista, mitad argentino, mitad chileno, el doctor Jorge Torreblanca, que escribe acerca de los 5 quintos de la ley, donde explica un poquito la estructura del Pentateuco. Algo de cada una de estas cosas vamos a mencionar ahora. Bueno, y también mencionarles que yo sé que ustedes tienen mi libro, el de los orígenes. Acá también hay 2 capítulos que les pueden servir para introducirse en el Pentateuco, que son exactamente, les menciono, los capítulos 10, 11, 12 y 13. En realidad 4 capítulos podríamos decir, principalmente el 12 y el 13, que hablan acerca de la veracidad del Pentateuco. Bueno, entonces vamos a comenzar. Primero que todo, la palabra Pentateuco, viene del griego. Penta significa 5, teuco en griego es teujos, que lo vamos a colocar acá. Bueno, en teujos, y significa estuche o recipiente. Es el recipiente donde se metían los rollos. Entonces, 5 estuches, eso significa. Y la idea de esto es que el Pentateuco es un libro en 5 estuches, un libro dividido en 5 partes. Se piensa que por el hecho de que los rollos en los tiempos bíblicos no podían ser extremadamente largos, porque ellos iban uniendo o pieles de animales o hojas de papel de papiro, unían unas con otras, las pegaban, y se han encontrado de varios metros de largo, decenas de metros, pero esto no puede ser tan largo porque el peso, se rompen y otras características. Entonces se piensa que fue un motivo más bien práctico en que el Pentateuco se dividió en 5 rollos. Pero hay muchas evidencias de que el Pentateuco es una unidad literaria. El Pentateuco es el nombre que le pusieron los rabinos judíos que tradujeron el Antiguo Testamento al griego, en la versión llamada la Septuaginta, que se abrevia de esta forma, 70. Entonces, en la Septuaginta, cuando tradujeron los rabinos judíos, la tradición dice que 72 rabinos judíos de Palestina tradujeron en Alejandría, Egipto, desde el hebreo hasta el griego, hacia el griego, todo el Antiguo Testamento, comenzando con el Pentateuco. Y ellos le colocaron como título Pentateuco. Pero el nombre original era Torá. Torá. Ese era el nombre original del Pentateuco, que en hebreo sería así. Torá. Y Pentateuco en griego es así. Pentateujos. Entonces, y Torá, la palabra Torá se ha traducido generalmente en el mundo cristiano como ley. Y de hecho, las veces que aparece la palabra Torá, se traduce a nuestra Biblia en español como ley. Por ejemplo, se habla de la Torá Moshe, que sería la ley de Moisés, o Torá Yahvé, la ley de Jehová, o Torá Elohim, la ley de Dios, o simplemente la Torá,
y se traduce como la ley. Pero el significado exacto de esta palabra Torá, que ustedes tienen ahí un pequeño artículo, es instrucción. O sea, no tiene una connotación tan legal, sino más bien tiene una connotación más paternal, podríamos decir. Es como un padre que aconseja a un hijo, un abuelo que instruye a un nieto. Esa es la idea de la Torá. Y ustedes pueden ver que el Pentateuco no solamente tiene leyes, también tiene historia, tiene alabanzas, tiene distintos géneros literarios. Bueno, entonces, en cuanto a la autoría, tradicionalmente el mundo judío y el mundo cristiano, durante milenios, entendió y aceptó que el Pentateuco había sido escrito por Moisés. Sin embargo, ya en la Edad Media comenzaron algunas voces por allí a cuestionar algunas cosas, pero lo más concreto fue en el año 1753, cuando un médico austriaco, Jan Astrup, él, estudiando el Pentateuco, se dio cuenta que Génesis 1, donde habla de la creación, el primer relato de la creación, a Dios se le llama Dios. Y dijo Dios, en el principio creó Dios, y vio Dios que era bueno, etc. Pero en cambio en el segundo relato de la creación, el nombre del creador ya no es Dios solamente, sino que es Dios, o más bien Jehová Dios. Y dijo Jehová Dios, y Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y Jehová Dios tomó la costilla de Adán, y Jehová Dios, etc. Entonces él dedujo por esto que esa forma distinta del nombre del uso divino implicaba que en el Pentateuco podía haber más de una fuente. Y le llamó la fuente J de Jehová, donde se llama Jehová Dios, y habló de la fuente, en este caso E, que en hebreo es Elohim, Dios, como dos fuentes distintas. Entonces hay dos fuentes de las cuales tomó Moisés y escribió el Pentateuco. Él propuso que también habían por lo menos 10 otras fuentes en el Pentateuco, aparte de estas dos fuentes. Después, un erudito alemán, por el año 1780 aproximadamente, Eichhorn, él tomó esta idea porque Astrup era médico, no era teólogo, pero Eichhorn era teólogo, entonces él lo llevó al mundo de la teología y lo tomó como algo, como un método prácticamente, y dijo que el Pentateuco en realidad era como una colección de distintas fuentes, distintas tradiciones que Moisés compiló. Ahora, posterior a esto, por el año 1853, tenemos nosotros a Julius Wellhausen, un erudito alemán. Bienvenido, Pastor Carlos Parra. Julius Wellhausen, un erudito alemán, transformó todas estas ideas, las transformó en una teoría acerca de la autoría del Pentateuco que le llamó la teoría de la teoría documentaria. La teoría documentaria, donde Wellhausen dice que hay una fuente J por Jehová, cuando se le llama Jehová Dios, hay una fuente E por Elohim, que sería Dios, hay una fuente D, que sería deuteronómica, porque supuestamente hay otra fuente, otros autores que escribieron Deuteronomio y algunas porciones del resto del Pentateuco, y hay una fuente P, en alemán la palabra sacerdote es con P, en inglés también, entonces sacerdotal, que la escribieron los sacerdotes. Y
Y esta, más o menos, la J, fue escrita por el año entre el 950 al 850 a.C., más o menos en el reinado de David. La E, o la fuente elogista, más o menos por el año 750. Esta se escribiría en Judá, al sur de la tierra prometida. Esto otro se escribiría, la fuente elogista es de un autor que vive en el norte, en Samaria, ¿sí? En Israel del norte. La fuente D sería escrita por el año 650 en tiempos del rey Josías, porque por ahí se le ocurrió a un teólogo que cuando Josías, nos cuenta los libros de los reyes y también Crónica, cuando Josías estaba restaurando el templo y los constructores descubren el rollo de la ley, ¿recuerdan el relato? Entonces, y los sacerdotes lo toman y se lo llevan al rey y lo leen delante de él, y el rey se arrepiente y ve que no están cumpliendo la ley y hace una reforma, celebra la Pascua y se vuelve a Dios. Entonces ellos piensan que la ley que encontró no fue todo el Pentateuco, sino que fue el rollo de Deuteronomio, donde Moisés está amonestando al pueblo, tiene un carácter más de sermón, y entonces dice allí que se redescubrió la ley, se encontró la ley que el pueblo la había olvidado. Entonces Josías trató de vivir de acuerdo a la ley. Pero a un teólogo se le ocurrió diciendo que en realidad los sacerdotes querían que el rey apoyara al sacerdocio. O sea, había ahí un interés político, un tira-afloja entre la parte política y religiosa. Entonces el sacerdocio quería que el rey Josías apoyara al sacerdocio y no tanto a la política. Entonces ellos inventaron la idea de que se había encontrado el rollo de Deuteronomio. Y ellos lo escribieron allí. O sea, Deuteronomio no viene del tiempo de Moisés, que nosotros pensamos que más o menos escribiría, casi uso el lápiz prohibido. Moisés escribió más o menos por el año 1450 a.C., entonces ellos dicen en realidad no, Deuteronomio tiene que haber sido escrito por los sacerdotes por el año 650 para engañar a Josías y hacerlos pensar que era más antiguo, y para que pensara que estaba escrito del tiempo de los ancestros, un mandato de parte de Dios a apoyar el santuario y el sacerdocio. Así que Deuteronomio surgió como un engaño hacia el rey Josías, escrito en ese tiempo. Y P, la fuente sacerdotal, sería más tardía todavía, más o menos entre el año 500 y el 450 a.C., y esto se escribiría en el cautiverio o desde Babilonia. Así que tenemos distintos lugares geográficos, distintas fechas, una evolución. No estuvieron juntos, no es un mismo autor, y vino alguien y comenzó a compilar. O sea, hay uno o más compiladores que compilaron toda esta fuente, y después hubo un redactor final que redactó todo esto y lo transformó en un solo volumen, o podríamos decir en una colección de los 5 libros del Pentateuco. Esto es más o menos lo que se dijo por este tiempo, por el 1853. Esto fue aceptado ampliamente, la teoría de Wellhausen, y después se añadió otras fuentes. Por ejemplo, se añadió una fuente E de editor, una fuente editor, se añadió una fuente H de santidad, supuestamente Levítico, el capítulo 17 al 26, que donde habla de la santidad, sería una fuente aparte, y así se fueron añadiendo fuentes. Y por ejemplo, la fuente J, se habló de J1, J2, J3, o sea, comenzaron a dividir los capítulos que eran supuestamente de este autor, y dijeron que en realidad habían varios autores y separaron distintos pedacitos para cada uno. O sea, transformaron el Pentateuco en un mosaico, en una colección de distintas fuentes de distintas partes. Bueno, ¿qué argumento concreto tienen ellos para demostrar esta teoría? O sea, ¿están estas fuentes? ¿Se ha encontrado una fuente J, una fuente E, una fuente P? No se ha encontrado nada.
no hay ninguna evidencia. Lo que nosotros tenemos en concreto es que todo lo que ha llegado a nosotros es el Pentateuco como existe. O sea, lo que conocemos, las fuentes, los manuscritos, es el Pentateuco como lo tenemos ahora. Por ejemplo, podemos decir que cada vez que el Antiguo Testamento cita el Pentateuco, no cita el Génesis o el Éxodo, sino que cita la ley en singular, la Torá, o la ley de Moisés, o la ley de Dios. Entonces hay desde el Antiguo Testamento, ya desde el libro de Josué, que es muy cercano, fue contemporáneo prácticamente con Moisés, Josué está citando la ley de Moisés repetidamente. Por lo tanto, el Pentateuco tendría que ser anterior a la época de Josué. Después tenemos los autores del Nuevo Testamento, que también en forma unánime están citando la ley de Moisés como una unidad completa. Se habla de la ley, los profetas y los salmos, y la ley se refiere a los libros de Moisés. También los judíos, antes y después de Cristo, por ejemplo, los libros apócrifos, el libro de Baruch, otros libros, citan el Pentateuco como una unidad, llamándole la ley. También tenemos nosotros Flavio Josefo, del siglo I, tenemos a Justino, ¿cómo se llamó este filósofo? Filón de Alejandría también del siglo I, que también unánimemente todos estos autores judíos, también tenemos la Mishnah, tenemos Targúmenes y tenemos también el Talmud, que son todas fuentes judías anteriores y posteriores a Cristo, que hablan del Pentateuco como una unidad. El descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, a partir de 1947, hizo que se encontraran rollos de los 5 libros de Moisés y de 38 de los 39 libros del Antiguo Testamento, en el idioma original. Algunos de estos rollos están en el hebreo posexílico, que se llama, que son los caracteres que adoptó Israel después del exilio de Babilonia, pero algunos rollos están en los caracteres preexílicos, que se usaron antes del cautiverio babilónico. Por ejemplo, hay un rollo del Éxodo completo, donde está escrito en estos caracteres preexílicos. Entonces, las evidencias que tenemos de parte de los rollos del Mar Muerto, que son lo más antiguo que hay, es que el Pentateuco existía como nosotros lo conocemos ahora. Estos rollos datan más o menos desde el año 250 a.C. al 150 después de Cristo. También tenemos que la Septuaginta, que yo les mencionaba, la traducción del hebreo para el griego, que fue hecha según la tradición, la carta de Aristeas, que aparece en la introducción de la versión de la Septuaginta, dice que fue escrita a partir del año 250 a.C., en Alejandría, Egipto. Entonces, si hay una traducción que se hizo el 250 a.C., entonces el Pentateuco tendría que ser anterior a esta fecha. Por otro lado, también los samaritanos conservan un Pentateuco propio, que se llama el Pentateuco samaritano, que tiene algunas leves diferencias con el Pentateuco judío. Y es interesante que los samaritanos se separaron de Israel en tiempo de Roboán, el hijo de Salomón. Entonces, según la tradición samaritana, este Pentateuco podría ser tan antiguo como del tiempo de Roboán, que ellos tomaron su propia Torá y la cogieron como parte de la revelación. Además de esto, tenemos muchas otras evidencias de que el Pentateuco es antiguo. Por ejemplo, si el Pentateuco fue escrito en el tiempo principalmente del exilio y fue redactado finalmente en el tiempo del exilio, entonces tendríamos que tener muchos arameísmos, que era el idioma del imperio babilónico y también el idioma del imperio persa. Sin embargo, en el Pentateuco es la sección del Antiguo Testamento donde hay menos arameísmos. En realidad en el Pentateuco hay 2 palabras arameas y son palabras que dice Labán a Jacob, porque Labán era arameo, o sea, él era su lengua.
Sin embargo, lo que tenemos en el Pentateuco es que está saturado de palabras egipcias. Está saturado de palabras egipcias. Y según esta teoría de Bellhausen y las modificaciones modernas de esta teoría, dicen que o se escribió en Israel del norte o Israel del sur o en Babilonia. No se considera Egipto como un lugar donde se podría haber escrito, ni tampoco se considera que algún redactor, autor o alguna fuente venga de Egipto. Sin embargo, la Biblia dice que Moisés se crió en Egipto, se educó en Egipto, conocía la cultura y el idioma egipcio, y sería un mejor candidato para decir que escribió una colección, los 5 libros, que está saturado del lenguaje egipcio. Por ejemplo, el nombre Moisés es egipcio. Moisés era el nombre común de la mayoría de los reyes de la dinastía 18ª, que es la dinastía cuando vivió Moisés por el año 1450 a.C. Los reyes adoptaban el nombre de un dios para añadirlo a ese nombre común Moisés. Por ejemplo, el dios Ka, Kamoses; el dios Ra, Ramoses; el dios Tut, Tutmoses. En fin, o sea, Moses era un nombre común dentro de la realeza, en el palacio de los faraones en esa dinastía. Y según la cronología bíblica, Moisés nació y se crió en la dinastía 18ª. Así que su nombre corresponde con ese tiempo. Por otro lado, Aarón también es un nombre egipcio. Tenemos el relato de cuando Moisés era bebé y su madre es una canastilla de juncos y lo pone en el río Nilo, ¿recuerdan? Para salvarlo de la muerte de los primogénitos, de los niños. Y resulta que se encontró una tradición mucho posterior en Babilonia, de un rey babilonio que fue salvado en una canastilla de juncos también en el río Éufrates. Entonces se lo da como un argumento para decir que el autor del Pentateuco seguramente vivió en Babilonia mucho tiempo posterior y se inspiró en este relato para contar la historia de Moisés. Pero resulta que la palabra juncos, que aparece allí en el libro del Éxodo, es una palabra egipcia y la especie corresponde a una especie de juncos que no se da en el Éufrates, solo se da en el Nilo. O sea, no podría ser que está copiando una historia de Babilonia, y como la historia de Moisés es anterior, es posible que esta historia babilónica se haya inspirado en el relato de Moisés, o bien que sucedieron 2 veces acontecimientos parecidos, pero no hay evidencia de que la historia de Moisés haya copiado a esta otra historia. La mayoría de las especies que se mencionan en el Pentateuco, por ejemplo, la lista de animales limpios e inmundos, son animales conocidos en Egipto. Y en fin, podemos dar varios argumentos más. También, por ejemplo, se decía que el Pentateuco es muy posterior porque tiene muchos anacronismos. Anacronismo significa que se habla de algo que en realidad corresponde a una época posterior, como si fuera de una época anterior. Por ejemplo, cuando dice que Abraham manda a su siervo para buscarle esposa a su hijo Isaac. Él toma algunos camellos y los carga de algunos regalos para que el siervo lo lleve y se lo entregue como dote al futuro suegro o consuegro. Y resulta que, según la cronología bíblica, Abraham vivió como en el 1900 a.C., pero el camello fue domesticado recién en Oriente en el 1200 a.C. Eso dicen los historiadores. Por lo tanto, aquí hay un anacronismo. O sea, se está hablando de que ya Abraham usaba el camello, siendo que todavía el camello no se domesticaba. Pero en el siglo XX y siglo XXI se han encontrado sobradas evidencias para demostrar que el camello fue domesticado varios siglos antes de Abraham. Se han encontrado piezas, dibujos grabados, donde muestran camellos cargados, camellos con pasajeros, también escritos donde cuentan algunos hombres ricos que tienen tantos camellos. Por lo tanto, el camello estaba domesticado desde antes de Abraham. No habría un anacronismo.
hubo un error en los historiadores griegos, pero el Pentateuco tenía razón. También podemos decir, bueno, hay varios relatos. Por ejemplo, en Génesis 14 menciona la batalla de los 5 reyes liderados por Kedorlaomer contra otros 4 reyes, ¿se acuerdan? Los reyes arameos contra los reyes cananeos. Y ahí cuando tomaron cautivo a Lot y todo eso. Génesis da todos los nombres de los reyes, tanto los reyes de los arameos como los reyes de Palestina. E interesantemente, la arqueología ha desenterrado los nombres de todos los reyes. Exactamente esos mismos nombres. Y de los mismos lugares geográficos de donde menciona el Génesis que venían esos reyes. Y hay algo interesante, que el rey hitita, que el imperio hitita fue un imperio importante, no se le llama el rey de los seteos, sino que se le llama el rey de las tierras seteas en Génesis. Y justo en esa coyuntura de tiempo en que vivió Abraham, entre el año 2000 al 1800, no hubo imperio eteo, el imperio estaba disuelto y habían distintos territorios dispersos. Entonces en Génesis es preciso al decir el rey de las tierras seteas, porque ya no se puede hablar del rey del imperio eteo. Y varios datos más, en realidad muchos datos más interesantes que van corroborando la historicidad del Génesis. Cuando Israel volvió, el Israel moderno volvió a Palestina en el siglo XX y trataron de reconstruir Jerusalén, qué sé yo, cuando habitaron el desierto del Negev, el problema era el agua, no había agua. Y para establecerse alguna comunidad, para habitar el Negev, tenían que tener agua. Entonces buscaron en Génesis donde Abraham y Jacob habían cavado pozos. Pero bueno, todo esto era una leyenda, porque supuestamente Abraham y Jacob no existieron, ni vivieron en el lugar ni en el tiempo que dice el Pentateuco. Y resulta que fueron exactamente a los lugares donde menciona el Pentateuco y desenterraron todos los pozos. Y tuvieron agua nuevamente y pudieron establecerse allí. Cuando se intentó plantar algún arbolito, intentaron con muchas especies. Todos se secaron. Ninguno se adaptaba a esa región. Pero cuando plantaron me parece que es tamarisco, que le menciona Génesis, que Abraham plantó un tamarisco en cierto lugar del Negev, probaron con ese árbol y fue el único que prendió. Y pusieron un montón de esos arbolitos en ese lugar y volvieron a hacer florecer el desierto. Por un dato que está en el Pentateuco, al considerarlo verdadero, digamos, al confiar en la información que está allí. Fuera de eso, en el Pentateuco nosotros tenemos información histórica, arqueológica, científica, que al compararla con los descubrimientos modernos, podemos decir que está correcto. Les menciono un ejemplo desde la medicina. El Pentateuco enseña la circuncisión. Y la circuncisión se realiza al 8º día de nacido con un cuchillo de piedra recién afilado. Esas son las instrucciones que tenemos en el Pentateuco. Y resulta que hoy en día se sabe que cuando un bebé nace sin vitamina K, que es la vitamina de la cicatrización. Y la dieta no proporciona vitamina K suficiente, ni siquiera en un adulto. Sin vitamina K nos cortamos y sangraría eternamente, porque la vitamina K es la que produce la mayoría de los factores de la coagulación, principalmente el que se llama protrombina, que se activa cuando hay una herida en trombina y forma el trombo, o sea, el tapón para cerrar la herida. Y bueno, ¿de dónde viene la vitamina K que nosotros tenemos en nuestra sangre? Viene del colon. Lo fabrica la flora bacteriana. Las bacterias que habitan en el colon, las bacterias buenas, ellas fabrican la vitamina K y se almacena en el hígado. Y el hígado tiene la maquinaria para fabricar los factores para coagular la sangre. Los bebés nacen sin flora bacteriana, por lo tanto no tienen vitamina K. Y lo que necesitan lo obtienen de parte de la leche materna, pero es insuficiente para una cirugía. Entonces,
en los primeros, como en el tercer día ya comienza a fabricar flora bacteriana en el colon. Al octavo día la flora bacteriana está completa y el octavo día la vitamina K está 100%. Al octavo día la protrombina tiene un 110%. Al noveno día baja al 100% y se estabiliza. O sea, el día más indicado para una cirugía es el octavo día. ¿Y por qué cuchillo de piedra recién afilado? Porque resulta que cualquier instrumento quirúrgico, de metal, de hierro, de cobre, de bronce, el metal que usáramos, que existían en los tiempos de los patriarcas, aunque se afilara, igual quedaba con bacterias y corría el riesgo de infectarse. Pero el cuchillo de piedra se afilaba tomándolo de una esquina, se golpeaba un lado, caía, el otro lado caía y el filo que quedaba era filo estéril, porque estaba dentro de la piedra, no había tenido contacto con el ambiente. Entonces era la única forma de obtener un instrumento quirúrgico estéril, para no infectar la herida. Entonces, con estos dos mandatos que Dios dio en relación a la circuncisión, el octavo día y cuchillo de piedra recién afilado, se evitaba la infección y se evitaba la hemorragia, que son las dos principales causas de complicación en una cirugía. Así que tenemos que el Pentateuco es exhaustivo en datos históricos, datos arqueológicos, datos científicos, y podemos confiar en que el Pentateuco es palabra de Dios. Ahora, en cuanto al libro en sí, al entrar en el libro del Pentateuco, nosotros nos damos cuenta de una característica especial. El libro del Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio comienzan con la letra I, ¿sí? Que sería para nosotros la conjunción. La I es la conjunción, una partícula hilativa que une dos palabras, dos frases, dos oraciones. Nosotros no podemos decir y Diego, no podemos comenzar un relato diciendo y Diego. Tendríamos que comenzar Pedro, Juan y Diego. Entonces, pero es extraño que el Génesis no comienza con I, pero el Éxodo comienza con I. Literalmente dice Beshemot, que significa y estos son los nombres. Be-el-Shemot, y estos son los nombres. Y después Levítico comienza con I. Comienza B, no me acuerdo en hebreo, B, Karay, llamar, Vayikra, que literalmente significa y llamó Vayikra Elohim, y llamó Dios a Moisés. Números, Deuteronomio, los 4 últimos libros del Pentateuco comienzan con la conjunción y. ¿Qué implica eso? Que continúan uno del otro. Y justamente el hecho de llamarle Pentateuco los mismos rabinos quiere decir que son 5, o más bien un rollo en 5 estuches. Eso es lo que significa. Un rollo, un libro, que está dividido en 5 estuches por cuestiones prácticas nomás. Ahora, es interesante que cuando nosotros seguimos el relato, el Génesis nos cuenta desde que Dios creó y entregó la tierra al hombre, hasta que el pueblo de Israel termina en Egipto. ¿Lo recuerdan? Llegan a Egipto en tiempo de José, se establecen en Egipto, Jacob bendice a sus 12 hijos, muere, entierran a Jacob, entierran a José. Y Éxodo comienza diciendo, y estos son los nombres de los que se establecieron en Egipto. Y da los nombres. Si el Génesis perteneciera a otras fuentes y no tuviera relación con el Éxodo, se hubiera escrito en otros países en distinta época por distintos autores, ¿cómo entender el Éxodo? ¿Por qué me habla estos son los nombres de los que llegaron a Egipto? ¿Cómo sé yo que llegaron a Egipto? O sea, el Éxodo depende de la información que me dio el Génesis. Y todo el Éxodo me cuenta primero de cómo Israel sale de Egipto, llega al Sinaí, construye el tabernáculo, están primero las instrucciones para construirlo, después está el trabajo de construirlo. El capítulo 40 termina cuando el tabernáculo queda terminado, oran y la gloria de Dios llena el tabernáculo. Y nos queda como inconcluso porque decimos, bueno,
todo el éxodo nos lleva a la construcción del tabernáculo, pero no se hace nada en el tabernáculo. Termina cuando Dios entra, pero no sabemos qué pasa. Y Levítico comienza diciendo, y llamó Dios desde el tabernáculo a Moisés. Y le dio las instrucciones del Levítico. Por lo tanto, el Levítico no lo entenderíamos sin el Éxodo, y el Éxodo estaría como inconcluso sin Levítico. Y Génesis, Dios le promete a todos los patriarcas que hará de ellos un gran pueblo, ¿se recuerdan? Y que les dará la tierra de Palestina, la tierra prometida. Pero ¿cómo termina Génesis? Israel en Egipto. O sea, no responde a lo que se anuncia en el mismo libro. Nosotros esperamos que Israel vuelva a la tierra prometida, pero Israel termina en Egipto, por lo tanto el Génesis necesita el resto de la historia del Pentateuco para que se cumpla la promesa de que el pueblo vuelve a la tierra de Palestina. El libro de Levíticos nos da bastantes instrucciones, pero también queda inconcluso porque faltan instrucciones y esas instrucciones continúan en Números, que comienza también con la palabra y lo vincula con Levítico. Y resulta que Números también termina inconcluso y Deuteronomio comienza con i. Números termina cuando están al borde, en Moab, al borde de la tierra prometida, al lado este del Jordán, y tienen que cruzar el Jordán para poseer la tierra. Y nos dice que Moisés ya está viejo. Pero es Deuteronomio donde dice que Moisés a ese lado del Jordán dio el último discurso de despedida y las amonestaciones que son Deuteronomio. Y Moisés muere allí en Deuteronomio. Ahora tenemos también, esa es una continuidad, digamos, en los 5 libros y que muestra que hay una misma mano, un mismo autor. Y también tenemos acá que en cuanto a historia hay un orden cronológico perfecto. Por ejemplo, yo les dije que del Génesis pasamos perfectamente al Éxodo. El Éxodo, en el capítulo 19, aquí estamos hablando de Éxodo, llegamos al Sinaí. Los primeros capítulos el pueblo está en marcha. El pueblo está marchando hacia la tierra prometida, en el Éxodo. En el capítulo 19 llega al Sinaí. Y Dios entrega los 10 mandamientos, hace el pacto y le entrega las instrucciones del santuario. Este santuario se construye y ellos están 2 años en el Sinaí. Y en Números, capítulo 10, dice, y salieron del Sinaí en tal fecha. Entonces, Éxodo tiene 40 capítulos. Después viene Levíticos, que tiene 27 capítulos. Luego vienen Números, del capítulo 1 al 10, y todo esto ocurre en un mismo lugar. Y todo esto está unido. Si nosotros leemos todo esto de corrido, desde Éxodo 19 hasta Números 10, vamos a ver que hay una perfecta armonía. Y recién Números 10, fíjense ustedes, leamos Éxodo 19:1. Éxodo capítulo 19, versículo 1. Dice así, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Ahí nos da la fecha, el momento en que llegan al Sinaí. En el mes tercero del mismo año en que salieron desde Egipto. ¿Sí? Salieron el mes de Nisán, el mes primero. ¿Ah? Salieron el día 14, ¿verdad? En la Pascua. En realidad, después se le llamó Nisán, se llamaba Abib en ese tiempo todavía, en el mes de Abib, y llegaron en el mes de Sivan, en el día 14, porque dice que el mismo día que salieron de Egipto. O sea, demoraron 3 meses, no puedo ver, ¿sí? 3 meses de enero, va, sea de Abib. En el mes tercero llegaron. Y después dice en Números, capítulo 10, versículo 11,
Números 10, 11. En el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí, según el orden de marcha, y se detuvo la nube en el desierto de Parán. O sea, todo ese tiempo estuvieron en Sinaí, y aquí recién en Números 10, versículo 11, ellos se levantan el campamento y parten desde el Sinaí, llegando a Parán y a varios otros lugares posteriormente. Entonces tenemos que todo esto es una unidad. Y esta marcha que veíamos en Éxodo, vemos cómo el pueblo sale de Egipto, avanza al Sinaí, esta marcha se detiene. Y esta marcha continúa después de Números 10 en adelante. Incluso algunos han hecho el ejercicio de sacar Éxodo 19 hasta Números 10 y unen Éxodo 18 con Números 10, versículo 2, 11, y hay una perfecta armonía. La marcha que llega aquí al Sinaí continúa del Sinaí, y si nosotros sacáramos esto, la historia de la marcha tendría una armonía perfecta. Otro detalle es que en cuanto a la estructura literaria del Pentateuco, se han propuesto varias estructuras y son muy interesantes. Uno de los primeros que propuso una estructura literaria para el Pentateuco fue un teólogo nuestro que fue mi profesor, el doctor William Chea. En 1980 él propone una estructura donde dice que el libro de Génesis es paralelo con el libro de Deuteronomio. Por ejemplo, Génesis comienza cuando Dios creó los cielos y la tierra, pero el enfoque no se preocupa del cielo, sino se enfoca en la tierra. Y la tierra estaba en tales condiciones, y Dios en la tierra dijo haya luz, y en la tierra Dios separó aguas de agua, etc. Y Dios puso en la tierra flores, y Dios hizo animales en el mar, en la tierra, y Dios creó al hombre. O sea, Génesis 1 y 2 están focalizados en la tierra. La tierra que Dios le dio a Adán, porque de todos los seres vivos que crea, cuando crea a Adán y Eva, la pareja humana, Dios los bendice y les da el dominio sobre toda la tierra. En Génesis 3 la tierra se pierden ese dominio, y tenemos toda la historia de las consecuencias del pecado, y Deuteronomio termina cuando Moisés, antes de morir, promete que Dios dará la tierra prometida a su pueblo, al pueblo del pacto. Ellos entrarán a poseer una tierra que fluye leche y miel, una tierra bendita. Entonces, la misma idea con la que comienza el Génesis, una tierra que Dios le da al hombre originalmente, una tierra de frutos hermosos, que se pierde, ahora que hay una recuperación de una tierra. Por lo tanto, la historia del Pentateuco es como una miniatura de la restauración final. Cuando Dios, en Apocalipsis, el último libro de la Biblia, nos dará un cielo nuevo y una tierra nueva. Tenemos acá que Génesis comienza cuando Dios crea al hombre, dice, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos. Y toda la historia del Pentateuco es cómo Dios bendice a un pueblo y se multiplica y fructifica. Y Deuteronomio termina en el capítulo 28 con las promesas de bendición y maldición. Y están las bendiciones para el que obedece al pacto. Por lo tanto, las bendiciones que comienzan en Génesis y siguen en los patriarcas, esas bendiciones también concluyen aquí en Deuteronomio. Deuteronomio tiene bendición y maldición. En Génesis 1 y 2 tenemos bendición, y en Génesis 3 tenemos la maldición. Maldita será la tierra por tu causa, el pecado. Así que se ve una relación entre los contenidos del Génesis con los contenidos del Deuteronomio. Por otro lado, William Chea dice que el libro de Éxodo es paralelo con el libro de Números. Ya dijimos que estos dos libros muestran la marcha, ¿verdad? La marcha de Israel
desde Egipto a Canaán. Estos dos libros tienen ese tema, son libros en movimiento, libros en desplazamiento. Pero también tenemos en estos dos libros instrucciones respecto al santuario y al servicio del santuario, en ambos libros. Y en los dos libros tenemos que en la historia de Israel, en el desierto, los dos libros tienen que ver con la historia del desierto, vemos un continuo fracaso de Israel. En Éxodo el pueblo varias veces blasfema, varias veces desconfía de Dios, tienen problemas con el maná, tienen problemas con el agua. En número, el pueblo desconfía de Dios, reclama quiere carne, se rebelan, Coré, Datán, Abirán. O sea, la misma historia de rebelión y fracaso de Israel la vemos en ambos libros, y en ambos vemos la fidelidad de Dios. O sea, estos dos libros son libros históricos y tienen muchos elementos en común. Entonces dice William Chay que en el centro tenemos al libro de Levíticos, que nos revela el servicio del santuario. La estructura está en Éxodo, pero cómo funciona, qué se hace en él, lo tenemos en Levíticos. Entonces William Chay va más allá y dice lo siguiente. Dice que Levíticos tiene 7 partes. 7 partes, vamos a dividirlo acá. Los capítulos 1 al 7, nosotros tenemos leyes cúlticas. Están las leyes de los sacrificios, cómo ofrecer el holocausto, el sacrificio de paz, etcétera, etcétera. Y después, a partir del capítulo 23 al 27, otra vez tenemos leyes cúlticas. Recuerdan el capítulo 23 que habla de cómo se debe realizar las fiestas solemnes, qué sacrificios se hacían cada fiesta. El capítulo 25 en particular tiene el jubileo, el año sabático. Entonces comienza con leyes cúlticas y termina con leyes cúlticas. Después tenemos una sección que va desde el capítulo 8 al 10, que son leyes sacerdotales. Y es paralelo con los capítulos 21 y 22, donde tenemos otra vez leyes sacerdotales. ¿Sí? Aquí nos cuenta, por ejemplo, de la unción de Aarón el sumo sacerdote, nos cuenta de la exigencia de los sacerdotes, el pecado de los sacerdotes, Nadab y Abiú. Aquí nos habla de la santidad de los sacerdotes, con quién se debe casar un sacerdote, cómo debe vivir un sacerdote. Entonces, sección sacerdotal. Después tenemos los capítulos 11 al 15, ¿de qué hablan? De todo lo que es limpio o inmundo. El capítulo 11 de animales limpio e inmundo, el capítulo 12 de la impureza a través de secreciones, tanto del hombre como de la mujer, el capítulo 13 de la impureza por la lepra, capítulo 14 la impureza de la casa, capítulo 15 impureza en el parto y en otras actividades por tocar muertos. O sea, tenemos lo limpio y lo impuro. Y capítulos 17 al capítulo 20 tenemos leyes de santidad, lo santo y lo profano. Hay un contraste. Todo lo que es santo y lo que no es santo y contamina el santuario. Tanto lo no santo, lo profano, contamina el santuario, como lo impuro también contamina el santuario. Y tenemos como centro, ¿qué capítulo? El 16. El 16 es el centro de Levíticos, porque todo esto es Levíticos, y también es el centro del Pentateuco completo. Levítico 16. ¿De qué habla Levítico 16? El Yom Kippur o el día de la expiación. Cuando Dios expiaba una vez al año el pecado de todo Israel. Y era la única ocasión en que había un hombre que podía entrar a ¿qué lugar? Al lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios, se manifestaba la gloria de Dios, la Shekinah. Y es interesante que Génesis comienza diciendo que en el principio el hombre podía ver a Dios cara a cara. Y termina con Moisés diciendo que Moisés fue el único que vio a Dios cara a cara. Y en Levítico tenemos que en el día de la expiación el sumo sacerdote podía ver a Dios cara a cara, simbólicamente a través de la Shekinah. Por lo tanto,
esto que se pierde acá, el acceso a la presencia divina, se recupera cada año simbólicamente cuando Dios perdona el pecado de todo el pueblo. ¿Mm? Y podemos ver que el centro del Pentateuco es que Dios quiere restaurar esa relación original. Dios quiere que otra vez podamos morar con Él. De hecho, la intención del santuario dice: harán un santuario para mí y habitaré en medio de ustedes. Entonces esta intención se logra parcialmente en el día de la expiación. Por eso es que los judíos miraban el día de la expiación como un símbolo del juicio final, cuando Dios limpia a su pueblo y restaure todas las cosas y volvamos a una condición similar al Edén, cuando el hombre podía estar con el Creador cara a cara. ¿Sí, pastor? Pero también está el macho cabrío, ¿no? O sea, el propio Señor Jesucristo, digamos. Justamente queremos mencionarlo, que el tema central acá es el chivo expiatorio, ¿verdad? Una frase que se utiliza hoy en día en todo el mundo, la frase chivo expiatorio. Y significa básicamente que alguien está pagando mi culpa. El mensaje del Pentateuco es que Adán y Eva pecan, merecen morir. El día que comieres morirás. Pero viene Dios y dice: la simiente será herida de muerte, pero al mismo tiempo destruirá a la serpiente. Y después Dios lo grafica con un acto. Dios los viste de túnicas de pieles. La palabra piel en hebreo significa piel de animal, cuero de animal. O sea, tuvo que haber un sacrificio. Y de allí que tenemos los altares de los patriarcas, los sacrificios del santuario, y tienen su clímax en Levítico 16 con el chivo expiatorio, que representa la muerte de Cristo. Luego tenemos los profetas, por ejemplo Isaías 53, que el Mesías cuando venga como cordero será llevado al matadero, aunque nunca hizo maldad, dice: Dios pondrá en él el pecado de todos nosotros, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces el Pentateuco nos entrega un mensaje: llegará el día en que Dios restaurará todas las cosas, podremos volver a mirarlo cara a cara, y para que llegue ese día es necesario que haya un chivo expiatorio, que alguien tome mi lugar, que alguien tome mi lugar. Y ese macho cabrío que es sacrificado se llama el macho cabrío por Jehová. O sea, es Jehová quien toma la deuda del hombre. Y eso es muy interesante porque los judíos modernos, ellos dicen que el Pentateuco, la Torá, tiene mucho más valor que el resto del Antiguo Testamento. Y ellos esperan un Mesías guerrero. Pero el Pentateuco anuncia un Mesías sufriente. Son los otros libros del Antiguo Testamento que posteriormente, en el tiempo de la monarquía, anuncian un rey ideal. Prototipo es David. Vendrá un rey mesiánico que será como David o mejor que David. Pero el Pentateuco presenta un Mesías sufriente. Y el mismo autor del Pentateuco, Moisés, es una encarnación, un tipo del Mesías que vendrá. Porque Moisés nace, es salvado de la muerte y es el único de su generación. Jesús fue salvado de la muerte también cuando el rey Herodes el Grande mandó a matar a los niños a Belén. Moisés, siendo príncipe, teniendo toda la riqueza, los tesoros de los egipcios, teniendo la opción de ser faraón, de la primera potencia mundial, dice la epístola a los hebreos que rechazó llamarse hijo de la hija de Faraón, prefiriendo los vituperios con el pueblo de Dios antes que las riquezas temporales de los egipcios. Y tenemos que Jesús tenía todas las riquezas celestiales y estuvo dispuesto a renunciar a aquello para hacerse hombre semejante a nosotros y morir por nosotros. Vemos que Moisés estuvo 40 años en el desierto y Cristo estuvo 40 días en el desierto. Vemos que Moisés era el hombre más manso de la tierra y Jesús, el Mesías, no es un Mesías guerrero, sino un Mesías manso. Vemos que Moisés muere y, según dicen los escritos posteriores, resucita de los muertos.
y Jesucristo muere y resucita de los muertos. Vemos que Moisés es el único que puede ver a Dios cara a cara. Y Jesús dice que él puede hablar del Padre porque él estuvo en el seno del Padre. Él lo vio cara a cara. O sea, en el mismo Moisés nosotros tenemos al Mesías que vendrá representado. Y Deuteronomio 18 dice que Dios algún día le levantará otro como yo. Y se está refiriendo al Mesías que vendrá. Por lo tanto, Moisés mismo dice que él, su vida, está encarnando al Mesías que vendrá. Es un pálido reflejo del futuro Mesías. Bueno, eso es lo que podríamos decir en general del Pentateuco. Entonces, fuera de todas las evidencias que nos muestran que el Pentateuco es una unidad literaria, el contenido del Pentateuco es válido para el tiempo en que dice ser, existir, al mismo tiempo tenemos una estructura literaria muy compacta que es difícil pensar que venga de distintas fuentes. Es difícil pensar que son, digamos, porciones que se escribieron en distintos lugares por distintos autores en distintas épocas y que alguien los compiló. Porque lo que vemos aquí hay una unidad perfecta, ¿sí? Y hay mucha terminología hebrea clave que va ligando cada sección con la otra. También podríamos mencionar, por ejemplo, que si el Pentateuco fue escrito después en el tiempo de los reyes de Israel, de los reyes de Judá particularmente, y del tiempo del cautiverio, sería como muy raro, por ejemplo, encontrar que en la historia del Génesis de los 12 hijos de Jacob, el hijo más destacado es José, siendo que en toda la historia de Israel los hijos de José, Efraín y Manasés, son los más malos. Y de hecho en las tribus del norte no hubo ningún rey que hiciera lo bueno ante los ojos de Jehová. Y es Judá la tribu que destaca en toda la historia posterior. Desde el tiempo de Josué, cuando toman Canaán, ¿quién es la tribu que encabeza las batallas? ¿Quién es la tribu que hereda más tierra? La tribu que Dios la escoge en tiempo de Josué para que ellos lideren toda la toma de Canaán. Desde allí en adelante Judá es la que toma, digamos, el predominio. Y el Mesías vendrá de Judá. Pero en Génesis tenemos que Judá es el que vende a su hermano. Judá vive una vida bien liviana, porque de partida los hijos que tiene son tan malos que Dios tiene que matarlos, ¿se acuerdan? Y Judá vive una vida tan igual que la gente cananea. Por ejemplo, él va con su siervo y ve una ramera y dice, llámenla, yo la contrato, y se mete por ahí con una ramera y se olvida, o sea, es como parte de su vida rutinaria. Y vemos que José es tan íntegro que una mujer hermosa, la esposa de un general, quiere seducirlo y él dice, no, ¿cómo yo podré pecar contra mi Dios? O sea, José es un varón de valores, de principios, es como el ideal. En cambio, Judá es una persona completamente, inmoral, podríamos decir, o no calza con la moral ideal de un patriarca. Sin embargo, vemos que en la historia posterior, Judá es la tribu de Judá, de ahí viene el Mesías. Y las 10 tribus del norte en el año 723 a.C. desaparecieron por los asirios. Desde allí en adelante toda la historia es la historia de Judá. ¿Y cómo es posible que el Pentateuco, que se supone fue escrito por los judíos, la mayor parte del Pentateuco, esté resaltando más a José, que de quien vienen las tribus del norte, más que a Judá? Y cómo, por ejemplo, entender que Abraham se casa con su hermanastra Sara, siendo que en el Pentateuco mismo, después, en el libro de Levítico, se prohíbe el matrimonio entre hermanastros. O cómo entender que Jacob se casa con 2 hermanas, siendo que el Pentateuco en Números y el Levítico prohíbe que un hombre se case con 2 hermanas. O sea, todo esto tiene que ser, esa historia de los patriarcas tiene que ser anterior a la historia del Levítico Número. Todos estos detalles nos van mostrando que el Pentateuco efectivamente fue escrito por una persona que conocía la situación, conocía las leyes de las distintas épocas
que están en evolución, y al mismo tiempo es muy difícil pensar que se escribió después de que existieran esas normas dentro de Israel, porque no se miraría a Abraham, ni a Jacob, ni a Isaac como personas ideales. Entonces podemos confiar en que el autor del Pentateuco es Moisés, como dice la tradición judía, como dice el Antiguo Testamento, y no significa esto no significa que Moisés no usó fuentes literarias u orales. O sea, podría Moisés haber tomado de sus padres, de los antepasados, alguna de la historia de los patriarcas. Podría haber usado alguna fuente escrita. No hay ningún problema, porque la inspiración no quiere decir que todo Dios se lo reveló. La inspiración significa que Dios guió y lo pudo haber guiado tanto en información que Dios le entregó, como también en información que estaba disponible en su época. Así que no hay problema si Moisés usó fuente, pero creemos que Moisés es el autor detrás del Pentateuco. Ahora, obviamente, el último capítulo del Pentateuco, donde cuenta la muerte de Moisés, tiene que haberla escrito alguien posterior a él. La tradición judía dice en el Talmud que fue Josué el que lo sustituyó como líder, el que escribió la muerte de Moisés y lo agregó como un apéndice al Pentateuco. Si fue Josué, si fue un hijo de Moisés o fue otra persona, bueno, no tiene mayor importancia, pero creemos que el Pentateuco es una unidad literaria. Ahora, si nosotros descartamos, digamos, el concepto de inspiración que tenemos, la mano de Dios, descartamos la existencia histórica de Moisés como un personaje por el año 1500 a.C. y descartamos la historicidad de estos eventos, no nos queda mucho, porque en realidad todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento está citando continuamente la ley para confirmar, incluso el ministerio de Cristo. Veamos, por ejemplo, Juan capítulo 5, versículo 46. Juan capítulo 5, versículo 46. A ver, Juan capítulo 5, 46. 45 vamos a leer y 46. 46 y 47. Dice, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? O sea, Jesús dice que si no creemos a Moisés, es imposible que le creamos a Cristo. Porque de mí escribe Moisés, dice. O sea, todo lo que dice el Pentateuco, desde la simiente que se promete en Génesis hasta el chivo expiatorio que muere por el pecado de Israel, está hablando de Cristo. Hasta el mismo Moisés dijimos que él era un tipo de Cristo. Por lo tanto, el Pentateuco es indispensable, no solo para los judíos, sino también para nosotros los cristianos. Pregunta, ¿sí? Respecto a la cronología en la cual se escribieron los libros, nosotros creemos generalmente como cristianos de que Moisés escribió todo el relato de Génesis, todo el Pentateuco. Ahora, ¿en qué momento de la vida de Moisés escribió cada uno de los libros? ¿Hay alguna aproximación a eso? Los mismos libros no dicen, digamos, en qué momento lo escribió. Lo que sí encontramos continuamente desde Éxodo hasta Deuteronomio es que dice, y Moisés escribió las palabras de esta ley, o Dios dijo a Moisés, Dios habló a Moisés. O sea, tenemos una evidencia interna de que Moisés es el que está recepcionando todos estos mensajes y en algunas ocasiones menciona explícitamente que Moisés escribió estas cosas. En el caso del Génesis nosotros no tenemos, digamos, la mención de Moisés porque es un tiempo anterior. Elena de White dice que Moisés escribió Génesis y Job en el desierto de Madián antes de entrar a Egipto para rescatar a Israel. Y los demás libros los escribió en el desierto, ¿sí? Seguramente lo escribió, quizás fue escribiendo paulatinamente y al final de su vida seguramente redactó el último libro, Deuteronomio, y allí, digamos, podemos decir que quedó como concluido el Pentateuco. Él vivió muchos años, vivió 120 años, entonces tuvo bastante tiempo para escribir.
Ahora Moisés era un hombre culto, recordemos que fue educado en Egipto, en la mejor universidad del mundo, en la Harvard de ese tiempo. Así que Moisés sabía varios idiomas y él conocía, dominaba bien la escritura. El país donde estaba más desarrollado el tema de la escritura era justamente Egipto, porque era el único país donde había papel. En los de mar incómodo había que tener tabletas de greda o piedra y empezar a tallar y cosas así, pero en Egipto no, porque existía el papel del papiro y existían unas cañas parecidas a los lápices modernos. Y es curioso que la escritura alfabética más antigua que se ha encontrado en la historia, la más antigua, se encontró en Egipto. O sea que en Egipto se conocía la escritura alfabética también por lo menos unos 2000 años antes de Cristo. Así que podemos decir que no hay inconveniente como para pensar que Moisés es el autor. No sé si hay alguien más que quiera opinar algo o preguntar algo respecto a esta introducción al Pentateuco. Bueno, entonces vamos a concluir la clase. Habíamos comenzado con una oración y vamos a terminar con una oración. Le pedimos al pastor Parra que nos dirija en esta oración. Después tenemos, digamos, la otra clase que es de Daniel, que vamos a estar 1 hora y media por ahí, pero para terminar este bloque del Pentateuco.